Antes de empezar, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta abajo desde qué país y ciudad nos ves. Así ayudamos a que el contenido llegue a más gente. Aquella mañana silenciosa, incluso antes de que el sol iluminara los grandes ventanales de la mansión, se percibía que algo no encajaba en la rígida rutina de Samuel Ramírez. El narrador, observando todo desde fuera, nota cómo este hombre, acostumbrado a dirigir salas de juntas y mercados enteros, se movía por la casa como si atravesara territorio desconocido. Los impecables pasillos, el mármol reluciente y las frías paredes reflejaban algo más que riqueza. Reflejaban el cansancio de alguien que había vivido durante años creyendo que el control bastaba para mantener el orden. Los gemelos, aún dormidos, respiraban con la calma de quienes habían aprendido a vivir en la oscuridad, mientras Samuel repasaba informes que ya no significaban nada para él. La casa era inmensa, pero nada llenaba el vacío que cargaba desde la muerte de su esposa, un vacío que intentaba ocultar tras compromisos, firmas y decisiones drásticas. Fue en ese mismo ambiente tranquilo donde Elena había entrado semanas antes, trayendo consigo una serenidad inesperada que pareció abrir pequeñas grietas en la coraza emocional de Samuel. El narrador la vio llegar con pasos discretos, llevando solo un sencillo maletín y una sonrisa tranquila que contrastaba con la tensión permanente de aquella casa. Desde el primer día, Elena transformó la atmósfera del lugar. No hablaba mucho, pero lo observaba todo con una sensibilidad inusual, como si viera más allá de lo que los ojos comunes podían ver. Con los gemelos, su cuidado era intuitivo. Les enseñó a tocar texturas, reconocer olores, identificar sonidos y sentir la presencia. Poco a poco, el silencio de la casa dejó de ser pesado y comenzó a llenarse de pequeños descubrimientos. Para Samuel, sin embargo, este proceso despertó el miedo. Miedo a perder el control, miedo a confiar, miedo a volver a creer. El día decisivo comenzó de forma inesperada cuando Samuel entró en la habitación de las niñas y encontró a Elena arrodillada junto a ellas, sosteniendo un pequeño frasco azul que nunca antes había visto. El narrador observa el preciso instante en que el miedo anula toda razón. Samuel, condicionado por años de frustración e intentos médicos infructuosos, sintió que su cuerpo se tensaba. Para él, todo parecía una amenaza, otra esperanza a punto de desvanecerse. No hizo preguntas, no respiró, solo reaccionó. La imagen de Elena aplicando el líquido en los ojos de las gemelas desencadenó una alarma interna alimentada por años de dolor silencioso. La explosión emocional que siguió carecía de lógica y proporción. Era el reflejo de alguien que lo ha intentado todo y vive siempre al borde de la desesperación. Elena escuchó sus gritos, recibió sus acusaciones y soportó su furia sin alzar la voz. El narrador percibe su firmeza, no por rebeldía, sino por comprensión. Era como si supiera que ese momento llegaría. Cuando Samuel le ordenó que se marchara de inmediato, ella simplemente obedeció. No discutió, no intentó explicarse, no mostró la botella. Simplemente recogió sus pocas pertenencias y caminó hacia la puerta, portando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Antes de desaparecer por el pasillo, solo pronunció una breve frase, con la misma serenidad que siempre la acompañaba, explicando que a veces es el miedo lo que impide ver. Samuel no captó el significado en ese momento. Solo sintió la pérdida, una pérdida que, en ese instante, parecía definitiva. Cuando el sol de la mañana entró a raudales por la ventana de la habitación de las niñas, el narrador se dio cuenta
de que algo había cambiado incluso antes de que Samuel comprendiera lo que estaba a punto de suceder. Camila y Sofía se despertaron llamando a su padre con una mezcla de sorpresa y euforia. Había algo distinto en su forma de moverse, como si percibieran el espacio de una manera nueva. Cuando dijeron, con la voz temblorosa, que hay luz, Samuel se quedó paralizado. Al principio lo dudó, pensando que era su imaginación, una especie de confusión sensorial. Pero cuando vio que las niñas seguían la dirección de sus movimientos, como si por fin lo vieran, su cuerpo perdió toda firmeza. Aquella escena, sencilla para cualquier otra familia, impactó a Samuel con la fuerza de un terremoto interno, y el narrador reconoce allí el preciso instante en que su vida se quebró. Horas después, la confirmación médica no hizo sino intensificar el impacto emocional. El equipo clínico, que llevaba años siguiendo el caso, no podía explicar lo que veía. Córneas perfectas, sin cicatrices, sin señales de cirugía, sin explicación plausible. Las gemelas veían como si nunca hubieran sido ciegas, mientras los especialistas intercambiaban hipótesis y estudiaban los exámenes. Samuel permanecía en silencio, enfrentando aquel milagro acompañado del recuerdo más doloroso imaginable. Había expulsado a la única persona que había apoyado a las niñas cuando todo cambió. El narrador lo observa caminar por el hospital con la mirada perdida, intentando comprender en qué momento dejó que el miedo guiara sus decisiones. Y es allí, en ese brutal contraste entre la alegría y la culpa, donde nace su obsesión por encontrar a Elena. La búsqueda comenzó esa misma noche, cuando Samuel regresó a la mansión y se percató de que no había ni rastro alguno que confirmara la presencia de Elena en la casa. El narrador lo acompaña mientras abre cajones, revisa documentos, consulta con los empleados y registra silenciosamente cada rincón, presa de una urgencia casi física. Nada tenía sentido. En los registros de la empresa no había ningún contrato. En los archivos de la agencia, ningún registro. En las cámaras de seguridad, ninguna imagen nítida, solo un extraño instante en el que su cuerpo pareció envolverse en una distorsión luminosa antes de abandonar la propiedad. Samuel vio la grabación una y otra vez, intentando encontrar lógica donde solo había misterio. Lo único que le quedaba era la sensación de haber expulsado a alguien a quien nunca debió haber dejado entrar y a quien jamás volvería a ver. Con el paso de los días, el narrador observó cómo Samuel se adentraba cada vez más en aquella búsqueda, que ya no se trataba de encontrar a Elena, sino de comprenderse a sí mismo. Interrogó a los vecinos, contrató detectives, recorrió hoteles sencillos y calles concurridas, como si intentara recuperar algo que había perdido sin siquiera darse cuenta de que lo poseía. Los gemelos, que ahora descubrían colores, rostros y movimientos, preguntaban por su cuidadora como si llamaran a un familiar. Cuando revelaron que Elena había dicho que no se quedaría mucho tiempo y que su misión era solo ayudarlos a ver lo que otros no pueden ver, Samuel sintió el peso de una verdad que no comprendía. El narrador se da cuenta. Aquella frase dejó de ser una advertencia y se convirtió en la clave de algo que aún necesitaba aprender, no sobre Elena, sino sobre sí mismo. Con el tiempo, la ausencia de Elena dejó de ser una herida abierta y se transformó en la fuerza que impulsó a Samuel a cambiar. El narrador observa esta silenciosa transición. Empezó a faltar a reuniones importantes, a delegar responsabilidades, a rechazar contratos y, por primera vez en décadas, a mirar de verdad a sus hijas. La energía que antes alimentaba su ambición ahora la empleaba para aprender a estar presente,
a comprender sus propias limitaciones y a reparar aquello que nunca había sabido cuidar. Así nació la Fundación Luz de Elena, un proyecto dedicado a niños con discapacidad visual. No se creó con fines comerciales ni por culpa. Se creó porque Samuel comprendió que la única manera de honrar lo sucedido era transformar otras vidas, tal como Elena había transformado la de sus hijas. Años después, cuando la fundación inauguró un centro de apoyo sensorial, Samuel se sintió más ligero, aunque aún lo embargaba una inexplicable añoranza. El narrador describe vívidamente el momento en que vio, en medio de la ceremonia, a una mujer vestida de azul de pie al fondo, observando a los niños jugar. Su postura, su silencio y su serenidad eran inconfundibles. Dio unos pasos hacia adelante, como si cada músculo de su cuerpo la reconociera incluso antes que su mente, pero Elena desapareció de nuevo, dejando en el asiento solo una botella azul y una sencilla nota agradeciéndole por haber aprendido a ver. No hubo explicaciones, despedidas ni promesas. Solo un recordatorio de que algunas presencias existen para transformar y luego partir, sin exigir nada a cambio. En los meses siguientes, Samuel comenzó a observar a sus hijas con una atención que jamás había dedicado a nadie. El narrador describe cómo, cada mañana, las veía correr por el jardín con la ligereza de quienes por fin habían descubierto el mundo. A veces hablaban en voz baja, señalaban a la nada, sonreían al vacío, y aunque a cualquiera le resultara extraño, Samuel simplemente observaba, comprendiendo en silencio. No preguntaba, no intentaba explicar, simplemente aceptaba que había algo allí que trascendía toda lógica conocida. Las niñas no hablaban de Elena como alguien que se había ido, sino como alguien que permanecía presente de una forma que no dependía del cuerpo ni de la forma de hablar. Con el tiempo, Samuel también encontró su propia manera de seguir adelante. Ya no buscaba respuestas, ya no intentaba comprender quién era realmente Elena ni de dónde venía. El narrador observa que, en aquel hombre otrora endurecido, ahora reinaba la paz. Una paz basada no en la certeza, sino en la transformación. Finalmente comprendió que hay personas que transitan por la vida no para quedarse, sino para revelar lo que estaba oculto. Elena no solo sanó la vista de sus hijas, sanó lo que él nunca había podido ver en su interior. Y así, en aquella silenciosa tarde, Samuel se dio cuenta de que algunos milagros no necesitan explicación, solo vivirse, solo honrarse. Y que, a veces, la verdadera visión nace cuando uno abandona el miedo a la introspección. Si esta historia te conmovió, recuerda suscribirte, darle a me gusta y comentar desde dónde estás viendo este video. Tu participación es fundamental para el crecimiento del canal.